Bueno, acá estamos de vuelta con ¿Ves o no ves? Este segmento que te hace abrir los ojos. Y hoy vamos a hablar un poco de qué ven o qué saben respecto de las personas trans en Argentina. ¿Qué, usted las ven? O sea, ¿ven identidades trans en instituciones o empresas? No, nunca. Rara vez. Lo que sé, pero no es de Argentina, es que lamentablemente tiene una expectativa de vida muy baja, pero bueno, como te digo, no es de Argentina, me imagino. Y o sea, hasta el año pasado, justo hace 2 o 3 días estuve en una charla que dieron identidades femeninas trans de ATA, que es la Asociación de Trabajadoras Trans y Travestis de Argentina, que decían que hasta el año pasado el índice promedio de vida era de 35 años. Pero que a partir de un par de travesticidios, transfemicidios, este año bajó el promedio. Y también tiene que ver con la situación de crisis, ¿no? Claramente, o sea, vos imaginate que si ya de por sí son personas excluidas en esta situación de crisis. Claro, y un sistema de salud que no las apaña, digamos, también. Claro, ni hablar. O sea, dice que bajó el índice a entre 20 y 30 años. Entre 20 y 30. Ese es el promedio de vida de una persona que no se siente identificada con su sexo designado al nacer. Claro. Básicamente, o sea, muy fuerte. Es como una condena, boludo, solamente sí. Por una condena social, digamos, y de vida solamente por eso. Entonces, bueno, busqué un poco qué índices o qué información a nivel estatal había y lo único que hay es del año 2012 una prueba piloto en La Matanza, que bueno, que es el distrito más grande de provincia de Buenos Aires con más cantidad de gente, que se hizo una encuesta a personas trans generalizada, ¿no? Que les hacen muchas preguntas como para saber cuál es la condición de vida. Y dice que, bueno, en su mayoría llegaron a la secundaria, pero no la terminaron. Uh-huh. Esto no quiere decir que el total, ¿no? O sea, su mayoría sí. Claro, es un promedio. Es un promedio. Bueno, claramente no tienen obra social. La mayoría también ejerce la prostitución como modo de ingreso monetario, pero buscan otro trabajo que se dificulta por su identidad como persona trans. Claro, no logran entrar al mercado. Bueno, no las dejan en realidad entrar en el mercado laboral. O sea, vos imagínate que no tenés laburo, no te podés alquilar una casa, no podés tener una obra social, no tenés un ingreso fijo, no te podés alimentar, nada. Es como... Sí, no, estás excluido del mundo, digamos. Que hacen la nada. Sí, es una marginalización real, digamos, porque no tenés acceso a nada. Entonces, bueno, a partir de esto... voy a contarles un poco un caso que surgió la semana pasada de una persona trans, una identidad femenina trans detenida sin condena, que quedó parapléjica y, bueno, denunció torturas claramente, ¿no? Esto tiene que ver también con abogados que tienen una perspectiva que la mayoría no tiene, como es todo el sistema penitenciario en general, ilegal argentino. Bueno, Mónica Mego es esta persona trans que es peruana de 36 años, que ella entró caminando a la provincia de Buenos Aires, a la cárcel, y hoy está postrada parapléjica y sin control de esfínteres. Claro, yo vi el caso. Fue lo que le pasó a esta persona es que tenía una úlcera. Claro. Y estuvieron un montón de tiempo sin atenderla. Le daban ibuprofeno, eso es lo que ella denuncia, claro. Que estuvo quejándose un año entero, que sentía una protuberancia y que los canas le decían, sí, ya te vamos a llevar, y le daban ibuprofeno. Sí, ya te vamos a llevar, le daban ibuprofeno. Entonces, cuando la llevan, ahí se dan cuenta de que era esto, ¿cómo era? ¿Qué? Una úlcera. Una úlcera, ahí está, sí. Se me ha ido la palabra. O sea, abandono de persona total, digamos. Sí, tortura. Es como, bueno, te tengo acá encerrada y como yo soy el que decide si salís o no salís, si te atienden o no te atienden, voy a decir que no lo hagan, básicamente. Bueno, cuando la atienden, se dan cuenta de que su estado posterior iba a ser ese, cuadripléjica y sin control de esfínteres. Entonces, una persona que entró con total salud, digamos, y sale cuadripléjica, sin poder... postrada en una cama. Claro, no, y con pañal. Y además, por algo, digamos, no es que tuvo un accidente, sino por algo que era totalmente evitable, como podía ser el control de una úlcera, que si se detectaba, digamos, si se trataba a tiempo, hubiese terminado en nada. Totalmente. Digamos. Sí, bueno, fue... entonces, días después de esta operación, la llevaron al penal de Olmos, y como no era poco lo que ya había pasado, la dejaron en una cama
sin rotarla y se le formaron, viste que cuando están mucho tiempo en una cama se te lastima la piel. Sí. Sí, se les hacen escaras, se llama. Esto se le infecta, entonces, como nadie la movía, se lastimó tanto que está ahora no solo en cama, sin control de esfínteres y sin poder ni siquiera curarse, con infecciones múltiples. Qué tremendo. Entonces, una tortura adicional a alguien que ya tiene patologías crónicas. A causa de esto es que encontré a OTrans, que es un espacio creado, impulsado también y sostenido por un 85% de mujeres y feminidades trans peruanas, en su mayoría. También algunas son ecuatorianas y un 10% son argentinas. ¿Qué dice OTrans? Es que este informe que salió a la luz a partir de este caso muestra cómo se agravaron las condiciones de detención, de malos tratos, de tortura claramente, y de muerte en estos 4 años de macrismo. ¿Por qué? Porque todo esto sucedió en Buenos Aires, que está a cargo de María Eugenia Vidal. La Mariu. El 95% de las entrevistadas, personas trans de estas penitenciarías, dice que sí, que sufrió malos tratos o violencia verbal y física de las fuerzas de seguridad. Obvio que cualquier identidad o cualquier persona en la penitenciaría ya sabemos las condiciones que son, ¿no? Sí, pero hay una predisposición también, ¿no? A actuar de cierta manera ante cierto género y ante Claro, es como una triple discriminación, dice que hay en la cárcel. Es, en la sociedad en general, ser travesti, migrante y pobre. Totalmente, y además en este marco que parece que apuntara a una libertad total de las fuerzas de seguridad y a una impunidad que no conoce límites, no sorprende que se hayan multiplicado estos casos, digamos, porque parece que no hubiera ninguna condena posible. Sí, no hay derechos humanos. Nah. Sí, digamos, la policía actúa de cierta manera o sea, de manera incorrecta y se avala siempre lo que hace la policía, digamos, porque es la policía, básicamente, en pos de entre comillas, defender a la ciudadanía, digamos. Bueno, pibe, tenés que entender. Después, perdón, Sí, ¿no? sí. Después pasan este tipo de cosas como la de los chabones que mataron a golpe a un viejo en un supermercado porque se robó un queso. O sea, Claro. cuando vos fomentás a que la gente haga justicia por mano propia, la gente hace justicia por mano propia y pasan este tipo de cosas. Ni Pero hablar. un pequeño apartado. nada, Sí. No, encima creo que el tipo que se había robado eso en el súper tenía demencia senil. Sí, o sea, sí, también. mataron a alguien que ni siquiera estaba siendo consciente de lo que estaba Sí, haciendo. también, Bueno, hermoso contexto en el que estamos viviendo. Pero también dice OTrans que la población trans en las cárceles entre 2017 y 2018 creció un 36%. O sea, aumentó ya el promedio a un 36% más. Y que el 86% de las personas trans detenidas están sin tener una sentencia. Sin condena. Bueno, esto es algo que ha pasado mucho y que creo que muchas veces se presta a la confusión, porque me acuerdo que un caso muy particular fue el de Milagro Sala, qué sé Claro. yo. Una persona, digamos, puede tener sospecha de todos los cargos que quiera, hasta los crímenes que quiera, pero digamos, si una persona no tiene menos que- condena, no puede estar privada de libertad, a menos, dice la ley, que tenga riesgo de escaparse, Claro, eso. etcétera, etcétera. Pero en términos generales, digamos, por más que tenga 75 causas, si ninguna de esas causas está cerrada, esa persona no puede estar privada de la libertad. Y si después se llega a la sentencia de que no sos culpable, te tienen que reintegrar monetariamente todos Claro. los días que vos estuviste Claro. sin tu libertad. Cosas que Ah, ya anda. sabemos no suceden. Si no, crees nada en de Dios, anda a pedírselo a él. Pero ahora, ¿cuánto tiempo se puede estar así sin sentencia ni una revisión de la sentencia? Porque si vos decís que, como decimos, ponle prisión preventiva, por Creo riesgo que- de fuga, pero ¿cuánto tiempo te pueden tener así? En un momento creo que vence, pero son años. O sea, podés comerte Sí, años no. estando ahí sin una merecerlo, sentencia. sin una sentencia. Aparte, sí. escuchá esto, digamos. El motivo por el que se llevan a las personas trans en cana, a su muy gran mayoría, es por la infracción de la ley de posesión y tráfico de estupefacientes, que es el narcomenudeo, digamos. Que, ojo, las cuestiones esta, la mayoría de las personas trans que están ejerciendo el trabajo sexual son llevadas presas por narcomenudeo, que es un motivo para la expulsión del país después del decreto que sacó en el año 2017,
que lo plantea como un justificativo para deportación. Entonces ahí tenés todo el combo, ¿no? Como que vengan europeos, pero que no vengan latinos, por favor. Bueno, recién decías algo interesante fuera del aire, Joaco, que el narcomenudeo es una figura extraña, porque no es... narcomenudeo no se aplica justamente a un narcotraficante, sino a alguien que, digamos, obviamente está haciendo una actividad ilegal, pero digo... Nos concentramos en un pibito que de 15 años que no sabe lo que está haciendo y que está vendiendo 10 gramos o 1 gramo de marihuana en la calle porque es un chabón de la calle que aprendió así, y no nos concentramos en los narcos. No, digamos, pero además, o sea, pienso, el narcomenudeo son cantidades ínfimas de droga las que hay que tener. Es mínimo. Y pienso que es una facilidad también el plantar droga en esos casos por parte de la fuerza de seguridad para tener una excusa para llevarte, digamos. Y muchos casos dicen eso, que la misma policía es la que va a la zona roja, les provee la sustancia y luego va y las detiene. Es como, bueno, todo el combo que nosotros entendemos, pero que por ahí la sociedad en general piensa, ay, qué buena la policía, el servicio a la comunidad. Se están salvando de ese chabón que tenía 1 gramo de marihuana. Sí, imagínate. Les tiro un titular. Diga. El día, en enero de 2018, tiró: imbatible. La zona roja resiste a las detenciones. Ya es tierra narco y suma presencia trans extranjera. Como... Bueno, esto que decíamos, trans, migrante y pobre, las 3 cosas. Aparte de ser narco y ser travesti, encima son drogadictos. Y extranjero, o sea, no, bueno. Extranjero, no. Y la bajada es, en 2018 hubo más de 50 procedimientos por drogas. Ni ahí van a agarrar a los narcos reales, ¿no? No. Pero la actividad sigue con fuerte presencia de travestis de Perú y Ecuador, o sea... Es que todos sabemos que los travestis son como... Ya sabes a quién tenés que odiar. Claro, son como los grandes capos de la droga. Sí, total. Sí. Pero lo importante, me parece también a destacar, es que un motivo por el cual estas identidades vienen a la Argentina, que no es un detalle menor, es la ley de identidad de género. Es el motivo por el cual dejan sus países y se vienen acá, que tiene una mayor tolerancia, se supone, a las identidades trans. Ahora voy a contar un caso épico y que puede marcar sentencia. ¿Cómo es? ¿Sentencia se dice? Jurisprudencia, ahí está, esa era para me leíste la vena. Que un fiscal tuvo en cuenta la vulnerabilidad de una persona trans y pidió sobreseer a las 5 acusadas que, bueno, eran trabajadoras sexuales en la zona roja y las agarraron también con narcomenudeo, no sé qué, y tuvieron la suerte de caer con un fiscal que tuvo en cuenta su identidad y citó a Judith Butler. Sí, estaba formado. Bueno, eso es la ley Micaela, ¿ves? Claro. O sea, eso va a la ley Micaela, de que las personas tengan perspectiva de género a la hora de trabajar en ámbitos que sean. Totalmente. Citó a Judith Butler a favor de estas mujeres trans acusadas de narcomenudeo y pidió investigar a la real organización criminal. Onda. Lo más complicado, digamos. Claro. Y ahí cae la cana. La cana no se puede llevar presa ella misma, ¿viste? Es un quilombo. Ahí es donde necesitamos otra fuerza y tampoco puede ser gendarmería. Es como un sistema, un quilombo. Y bueno, citaba también a los derechos humanos de las personas en cuanto a su identidad. Y volviendo a citar a OTrans, que es la organización que hablamos hace un rato, mientras que dice que mientras solo el 3% de la población total privada de la libertad en este servicio penitenciario bonaerense es extranjera, la población de mujeres trans y travestis extranjeras representa el 85% de la población total de mujeres trans privadas de la libertad. O sea, del total de mujeres trans en el sistema penitenciario bonaerense, el 85% son extranjeras. Entonces, son un blanco de la policía. Volvemos a este decreto que salió en 2017 que lo muestra como un justificativo para que te deporten. Entonces, mientras están privadas de su libertad, hasta que no tengan una sentencia firme, no las pueden deportar, pero mientras tanto están privadas de su libertad. Y las cagan a palo, las torturan y demás. Bien, qué ganas de exiliarme del universo. Sí. Qué suerte uno siente privilegio realmente de sentirse identificado, ¿no? Con su propio sexo y género. Bueno, este fiscal dice que no puede pasarse por alto esta historia de rechazo y expulsión que hay en la sociedad en sí, que también fortalece el sistema de dominación de las identidades hegemónicas. O sea, es un clásico, los barrios donde está la zona roja que dicen,
sacame los tragas, Claro. sacame No, los tragas, ¿entendés? y- Porque yo no sí. soy así, yo no soy extranjero, yo tengo mi identidad hegemónica, entonces me molesta esa otra persona. Y es totalmente el hecho de, digamos, en el colectivo como que quede el pensamiento de, entonces El las vínculo. personas trans venden droga, o sea, entonces están mal no solo porque son personas trans, sino porque son narcos, es como, es la excusa perfecta, y que es lo mismo que pasa con los extranjeros, no solo con las trans, sino en todos los mercados. Cada vez que hay un extranjero preso, es, bueno, entonces los extranjeros vienen a vender droga acá, digamos. Es Claro, como y la que- mayoría que ya estuvo, dice este fiscal, haciendo un análisis de los casos que le tocaron, decía que la mayoría de las personas, las que estaban acusadas y él estaba analizando el caso, decía que ya habían caído por este mismo titulado, digamos, ¿no? Narcomenudeo. Claro. Entonces decía, mirá justamente cómo será el estereotipo, ¿no? De decir, bueno, la sacan en cana por esta cuestión y vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Por la exclusión. Y nadie se está preguntando por qué esas personas están en esa condición y por qué no pueden entrar a un mercado laboral en blanco, por ejemplo. Y Sí, totalmente. definitivamente nadie, o casi nadie, elegiría por voluntad propia realizar un trabajo en negro, un trabajo peligroso de por sí. Peligrosísimo. Y además abocado a la venta de estupefacientes y con una expectativa de vida baja, digamos, nadie elegiría elegiría todas ese esas contexto, condiciones, claro. digamos, claro. Entonces, bueno, es todo el mismo sistema que este fiscal es un caso aisladísimo, pero que, bueno, esperemos sente jurisprudencia. Bueno, bien por él. Y bueno, que quede claro, por supuesto, me parece que quedó clarísimo la postura. Acá no se trata de defender por decir, una ilegalidad, de decir de lo de los estupefacientes y defender el narcomenudeo, sino de poner en contexto por qué pasa lo que pasa y que no Y de es preguntarnos casualidad. otras cosas, más Sí. que decir, esta persona está acá haciendo tal cosa, decir, Claro. bueno, ¿por qué, ¿Por qué ¿Por qué está llegó acá a esto? haciendo Claro, esto? darle Totalmente. una vuelta un poco más profunda. Así que, bueno, gracias, Cande. Vamos a ir con más música. Después se viene Roque, que nos va a contar recomendaciones de podcast. Si te gustan los podcasts, si estás escuchando esto, si estás escuchando radio, probablemente te interesen los podcasts, así que te van a gustar esas recomendaciones. También tenemos nuestra consulta popular en la que te preguntamos excusas. ¿Qué excusas ponés cuando no tenés ganas de ir a un lugar? Todo eso y mucho más después de esta tandita musical.